nos acompaña el historiador Pedro Benítez, columnista, viejo amigo de uno de los intelectuales también de mayor talla que hay en el país, y él nos hablará un poco sobre, desde el punto de vista histórico, cuál es el camino menos doloroso o con mayor nivel o con mayor probabilidad de éxito para lograr una transición política o un cambio político. No me gusta tanto hablar de transición en el contexto venezolano, entre otras cosas porque a la otra parte, cuando tú le mencionas transición, es como si le mencionaras al diablo en una iglesia a un católico, ¿no? Hablemos del cambio político para mejorar, o del cambio político en paz. Entonces vamos a hacer un formato donde estamos transmitiendo por nuestras redes. Va a comenzar, por supuesto, Colette. Machismo. Empiece. Totalmente. Yo no debería empezar Pedro. Bueno, no, que empiece con este. Entonces bueno, por rango Siempre me hacen lo mismo. como acá vamos a romper paradigmas, entonces va a comenzar Pedro. Y bueno, Pedro, tienes en principio 10 minutos, después habrá una rondita de respuestas. ¿Cuál es la pregunta concreta, Carlos? La pregunta concreta es, ¿Qué podemos hacer? no, ¿cuál es el camino más sencillo desde el punto de vista de la historia o de los elementos históricos que tú conoces para alcanzar una transición en paz, ordenada y que además sea sostenible? Bueno, esto se ha escrito mucho y se ha hablado mucho. En el caso de Venezuela tenemos años discutiendo este tema. La verdad es que aquí no hay una fórmula mágica. Cada proceso es muy distinto. Hay unas cosas que te guían, particularmente creo que un factor, el factor humano, de lo inesperado. Gente que tiene posiciones que tú no te imaginabas que a la hora de la chiquita cambian de posición, se mueven. Hay un documental que está en YouTube, yo lo recomiendo, lo pueden buscar, que le hicieron a Santiago Carrillo, el secretario general del Partido Comunista. Y esto también, el libro de Javier Cerca, Anatomía de un instante, él lo cuenta, ¿no? Cuando los que tienen aquí un poquito más de edad, ¿no? Estoy sacando aquí la edad. Bueno, el golpe de Tejero, en febrero del 81. Estamos hablando de España. Estamos hablando de España. Gracias por el contexto. Estamos en el periodo de la transición, el primer gobierno democrático, han ocurrido dos elecciones, pero bueno, hay un sector del ejército, el ejército del general Franco que ganó la guerra civil, que está en contra de la apertura, y es particularmente anticomunista, ¿no? Y veían al Partido Comunista como la encarnación del mal, que producto del proceso democrático, del reinicio de la democracia en España, pues ahora estaban sentados en el Congreso de los Diputados y tenía en aquel momento el Partido Comunista tenía un papel importante, no tanto como el que se esperaba que lo iba a tener antes de las elecciones, pero era importante y además había sido la principal fuerza de resistencia a la dictadura del general Franco. Bueno, en febrero del 81 ocurre el asalto al Palacio del Congreso, los disparos, cuando uno va para allá, el turista, te muestran las balas que están en el techo y todo lo demás. Las cámaras de televisión captaron el asalto en los primeros minutos. Incluso aquí en Venezuela se estuvo transmitiendo vía satélite por varios minutos hasta que uno de los soldados de los guardias civiles volteó la cámara. Vemos que fue un evento muy dramático. Y lo que no se vio es cuando, o sea, que ellos disparan cuando entran al Congreso, la mayor parte de los diputados se lanzan al piso, menos 3 personas. Uno, Alfonso Suárez, que era el presidente del gobierno, que se mantuvo sentado, el general Gutiérrez Mellado, que era vicepresidente de ese gobierno, que se paró y se manoteó con los militares, que todavía era un general en activo, y el secretario general del Partido Comunista, Santiago Carrillo. Luego la pregunta que le hacía a Santiago Carrillo era por qué no se había lanzado al piso. Y dice, bueno, tuve más reflejo que los demás, y bueno, el presidente del Congreso del Partido Comunista de España no se podía tirar al piso, porque claro, era como un gesto de humillación frente a la fuerza de las armas. Bueno, la cuestión que Carrillo cuenta en este documental es que lo agarran a él, a Felipe González, a Alfonso Guerra, al presidente del gobierno Suárez y al general Gutiérrez Mellado, y los llevan a una parte de atrás de los salones, los apartan del resto de los diputados. Ahí pasaron horas. Entonces, casualmente, sientan al general Gutiérrez Mellado frente a él. Y dice, bueno, pasamos toda la noche fumando y hablando. Y en algún momento de la conversación, bueno, y por supuesto, esperando que nos mataran. Yo, por supuesto, yo estaba esperando que me pegaran un tiro.
yo tenía tantos problemas en el Partido Comunista porque les había convencido, había llevado el tema, habíamos cedido tantas cosas que eran importantes para los comunistas españoles, que me ha creado muchos problemas. Entonces lo que yo pensé, bueno, me van a pegar un tiro en la nuca y bueno, qué tranquilo voy a estar, todos mis problemas van a desaparecer. Esa era un poco la actitud. Y él cuenta que en la conversación con el general Gutiérrez Mellado, en algún momento recuerdan que 45 años antes, el jefe de la Junta de Defensa de Madrid, de la República, era Santiago Carrillo, al que siempre han acusado de los fusilamientos de Paracuello de Jarama. Y este general era parte de la quinta columna, que Franco decía que estaba dentro de Madrid. Y que si ellos en plena guerra civil se hubiesen encontrado en el año 36, uno hubiera matado al otro. Y aquí estaban estos hombres 45 años después, dispuestos a morir por la misma causa, que era la defensa de la democracia. Entonces, Carrillo, su conclusión es que, bueno, eso a mí me dio optimismo histórico, porque la gente puede cambiar. Si alguna lección, Carlos, podemos sacar de estas experiencias de las transiciones a la democracia, de regímenes autoritarios a la democracia, es que la gente puede cambiar. Cada quien responde a un contexto, a unas realidades, a unas experiencias, a un pasado. Bueno, la gente puede cambiar y hay cosas en la política que nos sorprenden, que son inesperadas. Gente que nosotros pensamos que va a tener una actitud y tiene una actitud totalmente distinta y que cambian el tablero de juego de manera dramática. Eso ha pasado muchísimo. En los que facilitaron la transición a la democracia en Europa Oriental fueron los mismos dirigentes del Partido Comunista, que después se convirtieron en Partido Socialdemócrata, ¿no? Como el general Jaruzelski en Polonia. Cuando apareció Gorbachov, nadie esperaba que Gorbachov iba a ser el hombre que hiciera la apertura en la Unión Soviética. Era como la nueva generación que iba a renovar el régimen. Y pensaban que Gorbachov tenía un plan macabro entre las manos. Toda la administración Bush en Estados Unidos se discutió mucho. De modo que sí, aquí está el tema de lo inesperado, personajes que cumplen un papel. Para hablar del caso de nosotros, bueno, Rómulo Betancourt, ya no estamos en vivo, ¿no? Bueno, voy a meter aquí estamos en vivo, una imprudencia. Podemos editar. Esa parte se puede cortar. Una imprudencia. Bueno, vamos a decirlo claramente. Rómulo Betancourt fue el golpista el 18 de octubre del 45. Él no dio el golpe, él se benefició del golpe, él se metió por la ventana de Miraflores por un golpe. ¿Sí o no? Sí. Y AD durante los años 50, los años 50 tuvo una línea extensionista. Cuando en el año 52, en la constituyente que convoca la Junta Militar, Rafael Caldera y Jovito Villalba, Popeo Redes salen a la calle a desafiar el autoritarismo, a llamar a la gente a votar, Betancourt tiene una línea extensionista. Esa es la realidad, ¿no? Para la democracia. Sí, bueno, ¿por qué? Las circunstancias cambiaron y en el 58 él llega a una conclusión lógica, que también el sentido común y la sensatez me parece que son determinantes. Para que la democracia no volviera a ser un paréntesis breve en la historia venezolana, él tenía que acordarse con sus adversarios. Justamente estuve en la mañana en un programa con Gustavo Luis Velázquez y él contó ese punto muy interesante, una anécdota que me parece ejemplar en este momento también en Venezuela. Cuando Betancourt finalmente llega al poder electoralmente en el 58, llama a Ramón J. Velázquez a Miraflores y le pide lo siguiente, le dice, mire, doctor Velázquez, yo estoy aquí, soy presidente, pero la mitad del país me ama y la otra mitad me odia, me detesta, no me quiere, era el lenguaje que él usaba, no me quiere. Y yo le estoy llamando a usted para que usted venga, para que usted justamente se ocupe de los que no me quieren. Y empecemos entonces a hablar, y efectivamente esa fue la tarea que Ramón J. Velázquez desempeñó siempre, además, porque también le tocó hacerlo en el año 93. Es decir, que hay figuras también, eso es interesante, porque cualquier proceso de normalización política, por llamarlo así, de reinstitucionalización, de democratización, en eso coincido completamente con Pedro, tiene como una especie de fórmula secreta de combinación de factores que es siempre distinto en cada caso. Pero hay factores comunes. Todas las transiciones tienen ciertos factores comunes. En primer lugar, hay sectores del
régimen saliente, del gobierno en cuestión, que se moderan también. Son esos cambios que vienen de adentro. ¿Sí? Hay gente que empieza a decir, el caso, esto no va más, digamos. El juego ya no va más. Estas reglas no sirven para lo que está pasando en el país. Por otra parte, hay siempre también algunas figuras. Es cierto que hay figuras que a veces individualmente, en lo que tú contabas ahorita de Santiago Carrillo, también tiene que ver con una experiencia personal de él, de su militancia, de su experiencia, de la guerra. Entonces, es capaz de identificar el momento como el momento apropiado, crucial, en donde hay que decir lo que hay que decir, etc. Es decir, necesitamos también, dentro de la fórmula, un factor importante de gente con responsabilidad política. Así que se pueda ser responsable políticamente de sus opiniones y de su proceder, ¿no? Elemento segundo. Un elemento que ocurrió mucho de manera muy subterránea y después más abierta en las transiciones de Europa del Este, es algo que empezó a pasar en Hungría en 1956, después de la guerra, digamos, los partidos comunistas toman el poder en estos países como subrogados de la Unión Soviética, pero con elecciones, ¿no? Llegan al poder con elecciones y se quedan. En 1956 hubo una rebelión muy importante en Budapest, que fue brutalmente reprimida por Moscú, es decir, con tanques rusos directamente, pero que había empezado dejando una lección, porque ahí fue la sociedad la que empezó a organizarse como en conversatorios, en mesas redondas o en la mesa redonda. Empezaron a crear como unas organizaciones no demasiado visibles. Eso quedó reprimido, pero cuando vuelve la transición después en los años 90, o a finales de los 80 en el resto de Europa, esa figura reaparece. Es lo que se llamaban los foros cívicos, por cierto, se llamaban así en Eslovaquia, en Yugoslavia, algunas de las ciudades, en Rumania incluso, que era uno de los más duros. Digamos que empezó a haber también movimientos de la sociedad misma tratando de incidir en el proceso. Porque claro, no había una desinstitucionalización de los partidos, no había tal cosa como partidos de oposición. Entonces eso empezó a funcionar. Entonces hay varios elementos, hay también un poco de suerte en las transiciones. Sí, hay un poco de suerte, por ejemplo, hay momentos geopolíticos que son más propicios, así como nosotros estamos lamentablemente en una ola, yo diría que de 2001, ¿verdad?, de civilizatoria que favorece a los autoritarismos, porque se han venido además mutando, modernizando, reconstruyendo. Otro tipo es otro momento distinto, muy distinto al que ocurrió, digamos, al de la última ola de democratización, o a la previa, pues a la tercera, a la cuarta. Entonces, esas diferencias hacen síntesis. Hay elementos comunes, hay que ponerle nombre y apellido para cada caso, pero cada caso en ese sentido es una fórmula, una combinación muy específica de cosas. ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Los puedo interrumpir? Para ver si vamos el tema que yo lo convoca, que es el 28, como la puerta de la convivencia civil. No es necesario, pero la oposición venezolana, si comienza a variar su discurso diametralmente, en el sentido de decir, necesitamos un acuerdo, vamos a negociar, no podemos perseguir a nadie, e incluso comienza una campaña, así como tú decías en Hungría, que empezaron a conversatorios desde abajo. ¿Ustedes creen que eso le reste posibilidad de voto, potencia de voto al cambio político? Pues normalmente hay una tesis en la cual, cuando tú eres oposición, tú tienes que ser muy duro con quien te opones, entre otras cosas para que la gente vea la alternancia y la diferencia. Yo tengo la percepción, pero ustedes seguramente tienen la razón, yo la percepción, yo creo que ustedes tienen la razón, de que el pueblo venezolano hace rato decidió cambiar y que el discurso en ese sentido no es tan costoso. Pero no sé, le doy la pregunta a los dos y comience quien quiera.
parto de lo que acabas de decir, en mi percepción, y eso es algo que además puede medirse, porque lo podemos medir fácilmente, no solo a través de encuestas, sino por muchos trabajos de investigación lo muestran. Básicamente es verdad que lo que hemos llegado, lo que hemos estado transitando en los últimos años es la crisis de un sistema, efectivamente. Es decir, hay una experiencia de la gente que percibe que su vida tiene que continuar con un derrotero distinto, con un cambio. Y eso realmente le hace mucho más, realmente eso es lo que le hace fácil, entre comillas, el trabajo de la oposición en el sentido narrativo, porque no importa lo que digas, siempre que sea la alternativa de cambio. Es decir, aquí nosotros estamos en una elección en la que no se están decidiendo en dos modelos, democracia, dictadura, régimen, no, nada de eso. La gente lo único que dice es yo necesito un cambio. Y el cambio para mí implica un cambio de mi relación con el Estado. Ese es el cambio que yo quiero. El Estado tiene que volver a ser Estado, porque dejó de serlo, y al mismo tiempo no puede ser el Estado omnipotente que me excluye, que me aplasta, que me deja sin respiración, de alguna manera, sin posibilidades reales, sin capacidades en el sentido de Amartya Sen, digamos, sin capacidad. Entonces hay una demanda de cambio, pero una demanda también de un cambio que no es solo un cambio de gobierno, que es un cambio de la relación con el Estado, que es un cambio en esa relación clientelar que antes era demasiado sencilla y que ha generado esto que tenemos ahora, una crisis tremenda de la cotidianidad, vamos a llamarlo así. Entonces, ahí es donde empieza la interpretación. Lo que tenemos es una demanda de cambio y no importa quién la satisfaga, con lo cual, claro, hay una gran ventaja. Este deseo de cambio no está depositado en una sola persona, está depositado en quien puede ofrecer el cambio. Entonces ahí es donde empiezan los matices en cuanto a qué se está dirimiendo el 28 de julio. Por una parte. Segundo, sí hay una condición. Tiene que haber cambio. No es solo un cambio electoral, no es solo un cambio de gobierno, es otro cambio, un cambio donde yo me veo en el futuro, pero además un cambio pacífico y electoral, no de otro tipo. Sí ha habido un rechazo. Entonces, las narrativas de oposición tienen muchísimo margen de acción, porque ya tú no tienes que convencer al votante de que tú eres distinto, o que tu discurso va a ser distinto a lo que va a hacer el gobierno. No, tú lo que tienes que convencer al votante es de que tú tienes la voluntad, la capacidad y el espíritu para conducir el cambio, para liderar el cambio, para que el cambio sea posible, digamos. Pero no tiene, ya no estamos en el margen de lo ideológico, que eso es otra de las cosas que está pasando en esta campaña, ¿no? Una campaña que va por el lado de abajo por las maquinarias, que van a ser esenciales para el 28, ahí se va a jugar la elección. Y por arriba, en un discurso casi teológico, del bien contra el mal. Pero no tenemos un contenido de campaña en términos de proyectos políticos, de proyectos ideológicos, nada. Es más, es increíble, porque el gobierno es el que ha tratado de ideologizar un poquito, así como viene una privatización masiva, van a eliminar la Fuerza Armada. Y eso no tiene ninguna resonancia, eso no tiene ninguna resonancia porque la gente no está en la lucha ideológica. No es la ideología lo que separa una oferta de otra. Lo que separa una oferta de otra es el pasado y el futuro. Empieza tú, Pedro. Bueno, Carlos, a mí me cuesta imaginar un discurso más moderado, más conciliador que el de Edmundo González Burgos. O sea, me han dicho que hace un año que hemos tenido un candidato con ese discurso, con 50, 55, depende de la encuesta que lo digan, ganando las elecciones, yo he hecho que eso era ciencia ficción. Sí, lo que decía anteriormente, bueno, y está ocurriendo. Ya que estamos en esta casa, yo voy aquí a aprovechar de decir, hacerles una crítica constructiva a mis amigos del Nuevo Tiempo. Porque aquí lo que está triunfando es la política que esta organización y que Manuel Rosales empezaron en el año 2006, con todo en contra. Porque sí, como dice Coleo, ahora la oposición tiene una serie de ventajas, ¿no? Porque bueno, estamos ya, no hay madera aquí para tocar, al final del camino. ¿Ah? Es un reconocimiento, una crítica. Perfectamente.
No, es una crítica. crítica. Sí, no, es una crítica porque yo creo que ustedes tienen que hacer Hacer valer ese sí, claro, destacar eso, obviamente, destacarlo. Pero por supuesto, es que además, es un dato objetivo. No ha habido un dirigente opositor que haya derrotado más veces al chavismo que Manuel Rosales. Es un dato objetivo. No, me gusta o no me gusta el tipo, me caiga bien o me caiga mejor. Ese es un dato objetivo. Y bueno, se montó en el año 6 en una política junto con Teodoro Pecós, con Julio Borges, teniendo todo en contra, porque los altos precios del petróleo estaban volando, Bogotá tiene una popularidad enorme, muy contracorriente. Veníamos de un gran desastre que había sido el doble 2000, desastre. sí, de varios desastres. Tres desastres. Y bueno, Rosales se echó ese muerto encima, pues, al hombro. Ese es el dato. También hay que, yo siempre menciono eso, yo sé que a él no le gusta que yo mencione esto, pero bueno, como yo no milito aquí, yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Es que bueno, después contra Rosales hubo una persecución terrible. Este político más, o sea, da un gesto democrático, fue de un gesto democrático de reconocer, tratar de normalizar, y la respuesta fue perseguirlo. Se tuvo que ir y se exiliar. Ese es el drama, ese es el drama. No, Carlos, los presidentes tienen una naturaleza autoritaria de esta gente. Ese es un dato que no lo podemos obviar, y contra eso estamos luchando. Es un dato que tiene que ver con la prolongación del conflicto, de que no era posible normalizar. Que eso es verdad, que ha sido la gran estrategia ha sido no normalizar el sistema, a tal punto que yo estoy segura de que cualquier dirigente del chavismo puede coincidir con nosotros si yo digo, aquí hay un estado de excepción, nosotros vivimos un estado de excepción constitucional. Es decir, existe. Y el propio chavismo lo reconoce. Es decir, no es que, porque claro, ¿qué más le queda? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque la estrategia fundamental ha sido no normalizar. Por lo tanto, más bien una conclusión que yo sacaría es ese camino que arrancó hace tanto tiempo, con tantas dificultades, hoy tiene un espacio, hoy se vuelve una autopista. ¿No? Una pregunta que les hago a los dos. 28 de julio. Gana Edmundo González, como yo creo que va a ocurrir, por mayoría de votos. Y, como tú dices, hay la suficiente maquinaria y la suficiente potencia en todos los centros para que lo que reflejó la máquina lo refleje el acta y lo tenga que reflejar el CNE. ¿Cómo ven ustedes el tránsito del 28 al 10 de enero? No sé, pero si tú quieres comenzar. Sí, cómo no. Pero quisiera, para responder tu pregunta, retomar lo que venía planteando anteriormente. Porque, ¿qué va a pasar? Mira, no lo sabemos. Hay una entrevista que le dio a principios de años Maduro a periodista francés, a Ramonet. Y él le decía, solo Dios sabe lo que va a pasar. Yo creo que la primera vez que Maduro dice la verdad en algo, ¿no? Sí, solamente Dios sabe lo que va a pasar. Ahora, yo lo que les puedo decir, lo que yo creo que debe hacer el campo democrático, lo retomo con lo que decía anteriormente. Aquí se ha ido imponiendo, en el buen sentido de la palabra, una política. Que el campo democrático tiene que construir una salida electoral, pacífica y en la medida posible pegada a la Constitución, al texto de la Constitución. Y en eso estamos. Y se ha logrado movilizar al país en ese sentido. Aquí hay un triunfo de una política. Bueno, luego el 28 esa política tiene que seguir. ¿Por qué? Porque el 28 va a ser complicado, los días que siguen van a ser complicados, esos 6 meses hasta el 10 de enero van a ser larguísimos, van a ser complicados, ese eventual gobierno va a ser muy complicado y la oposición tiene que hacer lo que está haciendo en este momento, que es aferrarse con uñas y dientes a esa ruta electoral. Al frente, un adversario que tiene la naturaleza que tiene, ojalá de aquel lado también se impusiera la sensatez, el sentido común, pero bueno, de este lado yo creo que hay que aferrarse a eso, aferrarse a esa política de seguir empujando el cambio por la vía electoral. Bueno, se van a presentar muchísimos obstáculos, por eso tú tienes claro cuál es el destino y cuál es el vehículo. Bueno, yo creo que tienes el 80%, el 80 y el 90% del trabajo
realizado. Es aferrarse a eso. ¿Qué es lo que la oposición ha venido haciendo hasta ahora? Si frente a todas las arbitrariedades y provocaciones se hubiera respondido como en otras épocas, bueno, estaríamos ahorita llamando la atención y no participamos porque no nos calamos esta. Bueno, estamos en esta situación, entonces faltando 30 días que cambian el tema de los testigos de mesa. O sea, esta posición en otras condiciones hubiera cambiado radicalmente. Entonces yo creo que esto es algo que un Nuevo Tiempo tiene que reivindicar. También hay un dato más reciente que salva la ruta electoral, a mi modo de ver, es Rosales cuando va a inscribir, y se dio ese paso. Bueno, y eso hay que valorarlo. Y después cumple su palabra y entonces declina a favor del candidato unitario. Y María Corina Machado también hizo lo propio. Entonces, bueno, mira, aquí ha ganado, hay una política que ha demostrado su efectividad. Y claro, lo que yo, para concretar, redondear y concretar la respuesta, volviendo a donde empecé, ¿qué va a pasar? Mira, no sabemos, va a ser muy complicado, va a haber muchísima resistencia, hay que estar preparado para eso, pero mantener a la gente movilizada, que la salida es democrática, que hay que seguirse movilizando para votar, en una política de asedio democrático, de ir ganando espacio y terreno en fuerzas políticas que son muy plurales, en las cuales, por ejemplo, un Nuevo Tiempo y Rosales van a tener en los próximos años, bueno, nada más y nada menos, un peso político importantísimo, porque son el primer estado del primer el primer partido del primer estado del país. Entonces aquí no se trata de reemplazar una hegemonía por otra, que yo creo que eso no está planteado. Aquí yo creo que ojalá volvamos a un tema de pluralismo, un ambiente de pluralismo político. Colette planteaba el tema que es cierto, es preocupante, es un dato inquietante de que estamos ahorita como en una ola de autoritarismos a nivel mundial, que eso favorecería que el actual estado de cosas en Venezuela permanezca. Eso es verdad, pero también es cierto que cada proceso tiene sus características, de que en el caso de Venezuela, creo que hay un libro que se publicó en el año 17 que se llama Cómo funcionan las dictaduras, que menciona, bueno, es que hay una diferencia entre los autoritarismos que llegaron al poder por vía de una revolución armada, como la revolución cubana, la revolución rusa, la revolución china, la revolución mexicana, que los tipos que ganaron la revolución son los que gobiernan. En este caso, no. En este caso, el chavismo llegó al poder, y este es un dato no menor, y a mí me parece que ha sido trascendental para explicar todo lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir por la vía electoral. Tanto Chávez como Maduro han estado atados al rédito electoral. Y bueno, lo que está haciendo el campo democrático es precisamente aprovecharse de esa ventaja, lo que le da a esto unas características particulares, es decir, que tengamos a los dirigentes opositores moviéndose por el país. Esto es imposible en Cuba. Esto no pasa en Nicaragua. Bueno, está pasando en Venezuela. Claro, lo que quizás podríamos darle más vuelta. Del 28 Por eso, vamos a darle más vuelta a eso en el sentido siguiente. Si bien eso es, esa es la autopista en la que estamos todos. Y indudablemente que hay factores en este país que no quiere cambio, por una parte, obviamente, que se aferra al poder, etc. Pero además que se aferra al conflicto y a la guerra, en cualquiera de sus manifestaciones. De modo que el papel político de este partido, pero en general de los partidos demócratas, de los que han venido construyendo esta autopista, es también protegerla de esas extremos. Y eso no se hace simplemente por convicción, sino que eso hay que practicarlo y tiene que haber un liderazgo y una narrativa, que tanto te preocupa, Carlos, que yo creo que una narrativa en la que la gente empieza a decir, efectivamente, yo quiero y creo y apoyo, no solamente con mi voto, esta política, sino que sus consecuencias también las asumo. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que tienen que desescalar el conflicto frente a todas las provocaciones y violencias que puedan venir, que van a venir. Van a venir, eso no cabe duda. Entonces, hay una responsabilidad del liderazgo muy difícil, porque es como la de Santiago Carrillo cuando se queda sentado, que te tienes que quedar sentado o parado y dar la cara, y
y decirle a la gente cosas que la gente a veces no quiere oír. Porque el daño que tenemos como sociedad es gigante, gigantesco. Tenemos una sociedad muy dolida, muy dañada, dividida, separada, llena de heridas, de resentimientos, de dificultades, y que por más incluso uno que pueda pensar racionalmente sobre todo, uno tiene el mundo de las emociones dentro de uno también, y entonces vienen incluso los momentos, no digamos de la venganza, pero sí de la retaliación, es decir, hay una cantidad de cosas que van en distintos niveles, que sí, tienen que estar figurados arriba por el liderazgo. El liderazgo tiene que dar un mensaje conciliatorio, racional, institucional, siempre, pero ciertamente hacia abajo eso tiene que traspasar. Y hay mucha gente que quiere, que espera también esa promesa mágica, ¿no? Que pasa como el switch del carro y se prende, ¿no? Y resulta que lo que viene es un proceso sumamente duro. Yo he estado viendo cosas increíbles recientemente y es que empieza a haber una narrativa con toda razón, además, creo que es justificada dentro del propio chavismo de base, digamos, que han sido muy víctimas de todo también. El chavista que votó por Chávez, que ha votado por Maduro, también es víctima de las circunstancias. Es decir, y ahora temen ser doblemente víctimas, porque no pueden ser víctimas de retaliación, porque trabajan en un organismo público, porque votaron alguna vez o siguen votando por el chavismo. Entonces hay también unos elementos que son muy difíciles y además no es un asunto ni siquiera moral que uno puede decir normativo, hay que portarse bien, que no. Son prácticas y eso necesita un contexto de interpretación. Entonces no es simplemente que uno decida que haya es decir, aquí los modelajes también funcionan, necesitamos un modelaje que vaya del liderazgo más visible hacia abajo y también una responsabilidad de los militantes, de los participantes, de los que estén cercanos al partido, construir también esa red vamos a llamarla de contención. Pues, ¿no? Una pregunta. La verdad me pareció fascinante la conversación. ¿Por qué en este país, a menos de 37 días, ¿cuánto falta? 36 días, nadie está hablando de garantías políticas para el derrotado o para el vencedor, cuando debería, en un contexto particular, para utilizar un calificativo muy suave, o sea, ese debería ser un tema central, tanto para el gobierno como para la oposición. Entonces, ¿por qué no se toma ese tema de las garantías? O sea, ¿será que nadie se atreve? No, pero eso formaba parte, o sea, ahí tendríamos que estar hablando de la negociación del Acuerdo de Barbados, de esa instancia que sigue allí, que podría activarse, más los esfuerzos que se están haciendo del lado de Petro y de Lula, porque van juntos, para construir algún tipo de marco que haga efectivo el Acuerdo de Barbados. En el memorándum de entendimiento, en el Acuerdo de Barbados, está perfectamente establecido cuáles son los términos en los que se debe hablar de garantías para todos, para que el que gane gobierne en paz, para que el que pierda no se disuelva en una derrota agónica. Eso está allí, eso ha sido hablado, eso está allí. Ahora, el problema es que esa negociación tuvo unas vicisitudes que es muy largo contar, pero el caso es que necesita anclarse en nosotros, en los ciudadanos. Es decir, es la gente la que tiene que pedirle a los líderes que negocien esas garantías y que las reconstruyan y que las hagan efectivas y que las honren, ¿no? O sea, hay muchísima preocupación afuera también, por eso es que tanto el presidente Petro como el presidente Lula están activos todavía, a pesar de las dificultades, porque no se ha podido avanzar, sino con esquemas muy básicos, pero en este momento aparentemente habría una posibilidad. Yo, justamente, le hablamos Pedro y yo, y decía, es muy necesario tener ese camino, tiene que tener al menos cierto boceto antes del 28. Porque si no el día va a ser agónico, va a ser muy duro y puede haber muchos riesgos, ¿no? Vean lo mismo, Pedro. Bueno, Carlos, lo que pasa es que el Acuerdo de Barbados no tiene muerte cerebral, todavía está en la cama dando señales de vida y bueno, se puede levantar. Lo que pasa es que el gobierno Maduro
Y si Maduro mañana se toma una foto con Gonzalo, invita a Miraflores, se van al patio de la comida de Guacamaya. Eso ya ese gesto, sin que llegue a ninguna negociación, es un reconocimiento que perdió las elecciones. Y eso no lo va a hacer. Esa es parte de nuestro programa. Eso es así. Y ellos tampoco reconocen a la oposición. No reconocen que al frente tienen a una parte del país, no la reconocen. No estoy diciendo si es mayoritaria, no. Simplemente no la reconocen. Y esa ha sido una actitud. Eso el 28, en la noche, podría empezar a cambiar. Bueno, aquí hay una gente que tiene unos votos. Ahora, yo voy a empezar con la experiencia internacional. Hay una anécdota que recuerda a Genaro Arriagada, que fue jefe de campaña de la Concertación en el referéndum del 88 que perdió Pinochet. Decía, al día siguiente nos reunimos a discutir y bueno, nuestra propuesta fue muy sencilla. Nosotros tenemos los votos, Pinochet tiene las armas, tenemos que negociar. Y ojo, Pinochet aceptó la ruta esa electoral que él mismo había marcado, no de buena gana, sino porque las circunstancias lo llevaron. No tenía el apoyo, disculpa, no tenía el apoyo de la Junta Militar, no tenía el apoyo, Estados Unidos le había retirado el apoyo, aquí está también el tema geopolítico, aquí hay dos personajes que van a ser, que han terminado bueno, siendo aliados de la causa democrática, inesperadamente para todos nosotros, que son Petro y Lula, eso es así. Mira, en el año 76... Y el emir de Qatar. El emir de Qatar. Llegó hasta allá, No, pero esa es la única negociación seria que ellos han respetado. O sea que como él a mí no me invitaba a comer, como se ha hecho concierto de he tenido pero una sola oportunidad. Vez. Una sola vez. Y tampoco no redondeo con esto, mira, porque yo creo que aquí hay varias cosas conectadas. En el año, disculpen que yo soy historiador como Claudia, y tenemos ese grave efecto. En el año 76 ocurrió un hecho que fue fundamental para lo que iba a ser la transición a la democracia en América Latina en los siguientes años, que fue una bomba que la DINA chilena le metió al exministro Allende allí en Washington, en el exterior. Una cosa absolutamente increíble, meter una bomba en la capital. No, alguien que era exministro. Sí, exministro, además, una bomba en Washington. Bueno, cuando finalmente el FBI dice sí, esto fue la DINA, lo mandó matar desde Chile y todo lo demás. Bueno, entre los senadores republicanos y demócratas dijeron, hemos creado un monstruo. Ahí es el momento en el cual la política de Estados Unidos de apoyo a las juntas militares de derecha en América Latina empezó a cambiar y los empezaron a desenchufar. Y todos se vieron obligados de una u otra manera a montarse en una dinámica que los terminaron sacando del poder por distintas vías. Los brasileños negociaron una transición con la oposición, Pinochet, que sentía que tenía mayor apoyo popular, montó una serie de referendos, uno de los cuales terminó perdiendo, que lo terminó sacando del poder, a los argentinos se les informó invadir Malvinas, es decir, tuvo desenlaces distintos, pero el factor geopolítico fue muy importante. Aquí yo creo, corregirá Colet, que Maduro y su equipo, su grupo, cometieron un error muy grave con el tema del referéndum por el Esequibo, porque pusieron en evidencia su aislamiento internacional. Los hermanos cubanos, ha sido muy notable su ausencia en ese tema, su silencio ha sido atronador. China tiene intereses en Guyana. Les voy a dar un dato de todas estas cosas que han pasado. En septiembre del año pasado, ustedes recuerdan que Maduro hizo un viaje a China, y hicieron la promesa de drones y todo el espectáculo, y Shanghái y todo lo demás. Bueno, Maduro estuvo una semana allá y sí, firmaron un acuerdo de una alianza, PP y todo lo demás, pero se vino sin medio y picó por la mitad. En esa semana, el gobierno chino le extendió un swap a Argentina, en plena campaña electoral, apoyando evidentemente al candidato y ministro Sergio Massa. O sea, hicieron algo por Argentina, por el gobierno argentino en ese momento, que no hicieron por el gobierno de Maduro. Esa decisión es de esta gente. Sí, la antítesis de Massa. Bueno, todavía más, como diría mi abuelita, todavía más a mi favor. Es decir, este es el elemento que tiene esta gente. Entonces, bueno, por sus propias razones, y bueno, porque yo creo que Lula, particularmente Lula, es un demócrata, lo ha demostrado. Más allá de que sus simpatías y negocios con el chavismo en el pasado, pero Lula entiende, ¿no?, de que en esta parte del mundo no podemos permitir que se desarrolle o se perpetúe un autoritarismo, porque eso es dañino para la democracia. Pedro, porque sabe que, bueno, toda esa
crisis encima, la crisis social venezolana, porque una encuesta se indica que si los grupos más se tienen el poder, bueno, se va a reactivar la política. Ese es otro dato que está en el año pasado, y van a surgir aquí situaciones también que son inesperadas. Ahora, lo importante, Carlos, es, yo vuelvo al punto. Aquí la clave de la oposición ha sido movilizar a la gente para votar, aferrarse a la ruta electoral. Yo recuerdo que hace un mes yo le a Goyo Cario, hermano, ¿cómo están los testigos de mesa en Caracas? Bueno, hermano, aquí estamos y tal, como en los nuevos centros, bueno, nos metemos en un sitio y tal, allá, o sea, como es Goyo, ¿no? Nos metemos en un sitio allá, buscando, y en el callejón Las Luces, el cementerio, buscando un centro allá. Y la propia gente, los propios vecinos se nos pusieron a la orden. Para nosotros, cierto, pero nosotros, bueno, queremos poner otros testigos, que sea una experiencia. Y fíjate tú, es decir, aquí hay una sociedad movilizada que se ha montado, insisto, en esta política electoral, y eso es lo que nosotros tenemos que seguir empujando. Sobre otro punto, ya no me extiendo más, Carlos. Mira, aquí hay una realidad política. Si las cosas siguen como van, Edmundo González va a ganar la elección, si las cosas siguen como están hasta este momento. Y el 10 de enero le van a entregar, no le van a entregar el poder, le van a entregar el gobierno. Esto también tiene que explicarlo a la gente por lo que sea polémico. El gobierno. Yo no veo el chavismo derrumbándose. Yo no veo el chavismo derrumbándose. Yo no veo a Maduro saliendo por la Carlota el 28 de la noche huyendo. Yo no, de verdad. Puede ocurrir, pero yo no veo eso. Es más. Después que uno digita más con el mundo ahí. Sí, sí, es más. Otro lugar como Lecher y Mandela. No tampoco lo veo así, no, yo veo una situación complicada, pero yo no veo el chavismo derrumbándose. Eso que es más, creo que es más, es que eso iba, es más, es que tampoco conviene. Entonces, se va a llegar al gobierno, y hay que seguir en la ruta electoral, y ese gobierno durante un año va a tener una Asamblea Nacional en contra. Y estos factores que ahora nos están ayudando, le van a decir al nuevo gobierno, ojo, yo te facilité, pero tú tienes que respetar esa institucionalidad. Y bueno, con esos bueyes vamos a tener que arar. Y esperar que venga la elección de la Asamblea Nacional, y la elección de alcalde, y la elección de gobernador. Es decir, el proceso para reinstitucionalizar a Venezuela no va a ser fácil ni corto. Yo sé que tenemos aquí nuestra visión caribeña, que queremos un milagro, que vengan los marcianos y se los lleven a todos, pero eso no va, yo no veo que eso vaya. Y hay que argumentar en esa dirección que acabas de decir, Pedro, que es además contraproducente, porque no se puede sustituir una hegemonía por otra. Y aquí va a haber por lo menos un 30% de personas que van a votar por el chavismo, por el madurismo, por cualquier razón que sea. Correcto, estamos de acuerdo en el tema de claro. Pero lo que yo insisto, discúlpame que ahora lo que yo insisto es que no solamente es una cuestión de principio, estoy totalmente de acuerdo, es que además no va a ser posible. Así es, no es políticamente ni pragmáticamente de posible. sus palabras y quizás a título de conclusión, si me permite, porque como estamos transmitiendo... No, porque esto forma parte de esa oferta que tú tienes que hacer. Claro. Esto mismo que acabamos de decir es la oferta que tú vas a hacer. El cambio viene con sin violentar ni las diferencias, ni las fuerzas del adversario, es decir, de la manera democrática que queremos siempre, que hubiéramos querido tener desde el principio. Ahora, de esta conversación yo saco como conclusión, si me permiten, y como call to action, como lo que tenemos que hacer, que no solo, Pedro, me da la impresión que no solo es la ruta electoral, aferrarse a la ruta electoral, eso es muy importante, eso es un cambio estratégico fundamental. Pero para llegar al otro lado, yo creo que hay que construir convivencia desde abajo. Yo creo que decía Colette, hay que empezar a hacer talleres en las comunidades entre chavistas y no chavistas. O sea, hay que comenzar a dificultar el conflicto. A mí me da la impresión de que el oficialismo ven el 28 como una batalla, como una guerra. Bueno, ayer vimos una foto horrible. Y nosotros lo vemos como una elección. Yo creo que hace falta otro elemento. Nosotros tenemos que ver el 28 y lo que comienza a ser ya desde hoy como un proceso de reconstrucción de la base social, del tejido social y de desescalar el conflicto.
Y como partido político esto lo hemos intentado, ahora lo voy a plantear así en la Dirección Nacional con estos términos y creo que me comprometo a que lo vamos a trabajar muy fuerte porque yo sí me parece que es un trípode, narrativa, elecciones y desencadenamiento del conflicto desde la estructura social. Claro, lo que pasa es que hay enemigos de esa política. El hecho de que estemos en la autopista y que la autopista esté llena de gente no quiere decir que toda esa gente esté a la vez dispuesta a este punto, que es el posterior y el más difícil, que es no solamente ir a una elección, votar y tal, sino además entrar en una relación difícil con el otro, digamos. Entonces, en el reconocimiento, que es lo que decía Pedro, el reconocimiento que no ha habido en 25 años, que ha sido mutuamente, además, el desconocimiento ha sido mutuo. Ha sido mutuo. El chavismo resiente mucho, a su vez, el hecho de que a Chávez parte de la sociedad nunca lo estimó, lo reconoció, lo cual no es cierto, pero un poco lo que en su imaginario ocurrió. Y lo mismo, la oposición no ha sido reconocida nunca, ha sido denigrada, etc. Entonces, ahí también hay que estar muy atentos, sin entrar en el otro tema que no nos toca ahorita hablarlo, que es precisamente la cohesión interna también dentro de las fuerzas democráticas, que también, bueno, la democracia es plural, la democracia tiene diferencias, hay intereses distintos, y nos toca hacer un doble esfuerzo. Pero hemos madurado, colega. No, muchísimo, pero como partido que hemos recibido. Está bien, a eso voy, que viene también una etapa, esta postura es castigada en la opinión pública, porque tenemos una opinión pública muy frágil, muy atravesada por las redes sociales que tienen su dinámica y su algoritmo. Entonces hay que crear una opinión pública en otro nivel. A eso yo iba para completar un poco el tipo del que tú hablabas. No es tanto reunir a la gente, sí, conversar, sí, organizarla, sí, pero también generar narrativas desde abajo que no estén atravesadas por las redes, que dejen... Puedes diferir, pero lo más probable es que esa parte se edite. Un comentario que tengo con lo que están conversando. Esta mañana tenemos que ir a buscar la cédula. Y la señora va y le pregunta al portero allí, no le contestó de buena manera. Deja después el 28 para ver si te vamos a ver ahí. Resulta que cuando me toca, la señora le dice al portero, y se va a hacer su cola. Cuando yo estoy frente al portero me dice, si yo lo que quiero es que esto cambie. La señora me escuchó, no, pero ve cómo construye la narrativa hacia abajo. Y te consigue lo que me dijo el portero, me dijo, chico, ¿qué pasa? No sé, yo lo que quiero es que esto cambie. Y lo asocia con el gobierno. Entonces yo lo que quiero es que esto cambie. Sí, yo estoy seguro que ese señor votó por el chavismo, pero ya le tocó. Pero ¿cómo construye la narrativa a nivel ciudadano? Yo siento que la gente, en su mayoría, por supuesto, siempre hay elementos radicales, de intolerancia en toda la sociedad. En la civilizada Europa también. Yo siento que la gente en su mayoría está, y no desde ahorita, hace muchos años, está muy clara, muy clara. Aquí uno de los errores del gobierno es apostar a la confusión. Bueno, vamos a crear unos candidatos satélites, la gente se va a confundir. En el caso de Barinas, mira, la Venezuela profunda, la Venezuela más desasistida, la Venezuela que más depende, y la gente tuvo claro cuál era la política a seguir, claro que era lo que tenía que hacer. Ahí inhabilitaron a 3 candidatos, uno detrás de otro. Y la gente fue y votó porque tenía claro que hacer. Y el pueblo venezolano, yo siento en términos generales, está muy claro lo que está enfrentando. Eso es que la gente está despolitizada, que no está informada. No, eso no. Lo que sí es cierto es que las narrativas como esas, las espontáneas, esas narrativas espontáneas van por ese lado y esas hay que irlas canalizando hacia la acción política. Ese es el papel de Entonces, liderazgo político. Bueno, lo que te estoy diciendo. De orientar a la gente, pero yo de verdad, yo ¿Sí siento estás que... de desacuerdo con nosotros? No, yo siento que es que lo que no le gusta es aparecer en consenso. el consenso. El consenso no es... Bueno, tiene que haber debate. Tiene que haber debate.